Saludos desde Palabra de Vida Argentina. Estamos emocionados para invitarte y desafiarte a ser parte del Instituto Bíblico Online. Como decía el apóstol Pablo a su hijo Timoteo en capítulo 2, versículo 9, la palabra de Dios no está presa y aunque las aulas están vacías, nos estamos esforzando para esta nueva modalidad. Una experiencia única para tu vida. Los mismos profesores, las mismas enseñanzas, la misma palabra que te va a transformar día a día. Te esperamos, no te olvides, Instituto Bíblico Online en abril. Hola, mi nombre es Lucas Oviedo, tengo 26 años y soy de Buenos Aires, Argentina. No nací en una familia cristiana, nací en una familia católica, no practicante. Mi infancia y mi adolescencia se caracterizaron por mudanzas, varias mudanzas. La mayoría de ellas fueron por motivos malos. Uno de ellos fue la separación de mis padres. A mi edad de 9 años, a mis hermanas y a mí nos tocó decidir con quién ir a vivir, si con mamá o con papá. Y nosotros decidimos ir a vivir con mamá. En mi caso porque era con quien tenía mayor afinidad y con quien uno pasaba mayor tiempo. Uno como hijo se apega más a la madre, así que fuimos a vivir con mamá. En cierta forma fue mi mamá quien de algún modo empezó a buscar a Dios y comenzó a asistir a iglesias. Yo, como seguía a mi mamá a todos lados, la acompañé. Y allí en la escuelita me hablaron acerca de Cristo. Aquel hombre a quien yo veía en imágenes, crucificado, sin entender claramente la razón, yo era la razón. Él había muerto por mí, por mis pecados. Él había tomado mi lugar para perdonarme y para darme vida eterna. Ese día lo entendí claramente y recibí a Cristo en mi corazón. Y en el año 2008 me invitan a un campamento de Palabra de Vida. Allí en el fogón tomo la decisión de consagrar mi vida al Señor. Fue una decisión que no fue firme por un tiempo porque había mucha hipocresía en mi vida, pero bueno, los años siguientes continuamos yendo a los campamentos y bueno, uno era consciente también sabía que allí había un instituto bíblico, pero en mi caso yo no lo consideraba porque veía el ejemplo de los líderes de mi iglesia, que ellos tenían mucho conocimiento pero no habían estudiado allí y aún así sabían mucho, ¿no? Pero después me di cuenta que yo quería hacer lo mismo, poder estudiar la palabra de Dios por mi cuenta, pero mi comunión con Dios no era buena y realmente no estaba creciendo. Terminé la secundaria y comencé a estudiar una carrera, diseño multimedial. Al año siguiente fui al campamento, pero como equipante. Ese verano fue de mucha bendición. Al estar del otro lado, mis compromisos con el Señor fue mayor, al estar sirviendo y ver un poco más lo que era el ministerio. Y ahí comencé a considerar el estudiar al menos un año en el Instituto Bíblico. Y así que me dispuse a orar por ello y terminé mi carrera, 3 años, y en el 2015, por la gracia de Dios, pude hacer mi primer año. Ese año fue de mucha bendición. Realmente me di cuenta de lo poco que conocía de la palabra de Dios y también en cuanto a la vida cristiana. También supe la importancia de la predicación del Evangelio, de saber que es un mandato de Dios para todos y no solamente para algunos capacitados como yo creía anteriormente. Y realmente fue un año de mucha bendición. Por la gracia de Dios pude estudiar los 4 años
y siempre teniendo en cuenta presente aquella decisión que tomé una vez de dedicar mi vida por completo al Señor, tomándome en serio aquella decisión. Y hoy en día, por la gracia de Dios, estoy sirviendo aquí en Palabra de Vida, en el área de multimedia, y con el anhelo de poder continuar sirviéndole, utilizando mis dones y talentos, y estando dispuesto también a ir a donde el Señor me llama. Muchas gracias. Vuelve a comenzar de nuevo. Mira a tu alrededor. No eres parte de este mundo. Vuelve a empezar. Aún no todo está perdido. Dios quiere continuar una obra dentro tuyo. La vida es una sola y tienes que obedecer. No pierdas más el tiempo, no luches con él. Vuelve a empezar. No mires hacia atrás y no desprecies el camino que Dios te quiere dar. Vuelve a casa hoy, limpia tu corazón y serás un instrumento útil para el Señor. Vuelve a casa hoy, da tu vida por completo, porque Jesús murió por ti. Reconoce que es tu dueño, los años se te irán y serás un día viejo y te arrepentirás de haber malgastado tu tiempo. No habrá oportunidad para volver atrás. Dios llama, hoy es el tiempo, deja de pecar, porque y vuelve a empezar. Y no mires hacia atrás y no desprecies el camino que Dios te quiere dar, que Dios te quiere dar. Vuelve a casa en esta tarde, limpia tu corazón para ser un instrumento poderoso en las manos del Señor. Y no te quedes sin saber qué hacer. El Señor te busca para que vuelvas a estar con Él en oración.
comunión. Hoy vuelve a empezar y no mires hacia atrás, no, 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 y no desprecies el camino que Dios te quiere dar, que Dios te quiere dar. Vuelve a casa hoy para ser un instrumento útil para el Señor. Y vuelve a empezar. No mires hacia atrás ni lo que hiciste. Él ya te perdonó y te da una nueva oportunidad. Vuelve a casa hoy y limpia tu corazón para ser un instrumento útil para el Señor. Y serás un instrumento útil para el Señor. Y serás un instrumento útil para nuestro poderoso Dios. Buenos días, queridos amigos, queridos hermanos, saludos de aquí desde el Instituto Bíblico Palabra de Vida Argentina. Bueno, es un gozo poder estar otra vez terminando el milagro de los 5.000, ahí en el Evangelio de Marcos, donde el Señor Jesucristo es presentado a un auditorio romano, es el Señor presentado como el siervo sufriente. Y vamos a ver a Marcos o a Juan Marcos, alguien de la intimidad, del mismo Pedro, presentando de una manera muy activa, de una manera inmediata, ¿no? Con una perspectiva más de lo que el Señor dijo, más enfocado en lo que el Señor hizo. Y vamos a ir a leer el Marcos capítulo 6 nuevamente. Recuerda que enfocamos el milagro de los 5.000, hablando en la primera parte, no de esa perspectiva del siervo sufriente, teniendo compasión por la multitud, pero también primeramente teniendo compasión por los discípulos, llevándole a un lugar aparte, conteniéndoles, disfrutándoles, ¿no? Como decía ahí también, quizás Lucas en una perspectiva también diferente y desde otro aspecto decía cómo el Señor disfrutó ese tiempo con los discípulos, cómo el Señor se tomó el tiempo, y el verbo que aparecía ahí lo podíamos ver que era la idea de recapitular. Eso que recapitulaba el Señor era un impacto en su propia vida, por eso vio la necesidad de que ellos tomaran un tiempo, de hacer un cambio de marcha, del Señor permitirles a ellos que descansen. Pero en ese momento vemos también que la multitud venía por otro lado a pie firme, ¿no? Adelantándose a todo y queriendo ir al encuentro de ese maestro, no solo que hablaba bien, sino que hacía cosas que lo identificaban con el Mesías que esperaba el pueblo de Israel. Así que vamos allí, vamos a Marcos capítulo 6 al versículo 30. Vamos a leer otra vez esta tremenda historia, ¿no? Que nos deja grandes lecciones. En la primera parte planteamos cuando el lunes debería ser domingo, ¿no? Parece que el domingo pasa todo en nuestra vida, nuestra adoración, nuestra rendición al Señor, nuestra confesión, nuestra fraternidad. Pero parece que el lunes
sigue siendo un día normal. Por eso decíamos cuando el lunes debería ser domingo. Pero hoy vamos a ver ya otro aspecto. El aspecto que vamos a ver hoy es quizás el carácter del liderazgo que iba a impactar el mundo, pero antes de convencerse de eso, antes de transformarse, vemos un liderazgo de canastas vacías. Quizás es tu situación, quizás la situación de muchos de nosotros en muchas partes de la vida, ¿no? Que nos encontramos que nuestro ministerio estaba vacío, que nuestras canastas no tenían la provisión del Señor. Vamos a ello. Capítulo 6, versículo 30, en el Evangelio según San Marcos, dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y le habían enseñado. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos a una barca a un lugar desierto. Pero muchos le vieron ir y le reconocieron. Muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Versículo 34 dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Quédese con eso en mente, que el Señor le comenzó a enseñar muchas cosas por mucho tiempo. Cuando ya era muy avanzada la hora y sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo Jesús les dijo: darles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan para 200 denarios y le demos de comer. ¿Qué nos estás pidiendo? ¿El salario de un jornalero de casi un año? No llega, es imposible. Y les dijo entonces: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saber dijeron: 5 y 2 peces. Y le mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Quédate también con eso en mente, no solo que el Señor enseñó por mucha hora, sino también la disposición en un terreno verde. Hierba verde habla también, en Palestina tenemos casi todo el año quizás con frío y no con este tipo de vegetación. Estamos hablando de una hermosa primavera en un tiempo pascual. Entonces dice ahí: el Señor mandó también no solo a que se pusieran en grupos, sino en el versículo 40, se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Quédate también con eso en mente, de que se recostaron. ¿Cuál fue la manera de hacerlo? ¿Cómo se veía desde una perspectiva más elevada? ¿Cómo se veía esto desde el monte, donde quizás el Señor habló? Ahí alguna vez el doctor Charles Ryrie en el año 98 nos mostraba cómo la voz del Señor podía llegar a más de 5.000 personas desde un plano alto. Eso era como un eco. ¿Cómo llegaba eso ahí? También interesante todo esto. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dijo a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Dice: comieron todos y se saciaron. Recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de los que sobró de los peces, y lo que comieron eran 5.000 hombres. Algunos han dicho de la alta crítica que el Señor Jesucristo hizo quizás un desafío motivacional y todos trajeron sus cosas y por eso comieron, que era una cuestión de actitud. No, vamos a ver en la figura del que separa, del que da gracia por los alimentos, la figura del bendito Dios, aquello que nosotros encontramos también en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa es la figura, del bendito emana la bendición, del bendito está la fuente de bendición. Cuando el Señor dice también en Salmos capítulo 101, 6, dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Los ojos del Señor también para el hebreo eran como un manantial, pero también eran la ventana del alma. Vemos que el manantial del cielo se habían puesto sobre esta humanidad hambrienta. Y ahí vemos cómo el Señor
va a bendecir. También otra figura para que podamos entender, la familia del Señor estaba ahí. Como vemos la familia del Señor ahí, sus hermanos, bien lo dice también Juan capítulo 7, 5 en adelante, que aún ellos ni le creían. Recuerdan ahí que le empujaron al Señor para que se mostrara, para que se hiciera realmente visible, porque Él era el Mesías, aquel que veían en casa como medio hermano, veían que era una persona diferente. María lo contemplaba, María, su madre, guardaba las cosas en su corazón porque sabía que el Mesías estaba en la tierra. Entonces vemos al Señor que se va a parar y se va a parar para su familia como un hijo adulto en una familia judía, pero para la multitud se va a poner de pie como un anfitrión. Como un anfitrión. Y vamos a ver también que sea un paralelismo también. Este texto tiene mucha riqueza. Un paralelismo con el buen pastor que plantea Salmo 23, porque dice que él vio a la multitud como ovejas que no tenían pastor. Él tomó el liderazgo de los líderes religiosos, él tomó el liderazgo de los líderes políticos. Como vemos en Hebreos, Jesucristo es una persona superior, un sacerdote superior, pero un principio de fe superior, más que los de los romanos, más que los de los judíos. Por eso ahí el texto, cuando nos invita en Hebreo a acercarnos al Señor, dice, porque Él nos abrió un vivo y nuevo camino, recientemente muerto, recientemente vivo. Vemos al Señor como el pastor, pero como el siervo sufriente. Qué lindo que vamos a poder ver durante estos días a través de diferentes profesores del Instituto Bíblico al siervo sufriente, al siervo a través de los milagros, queriendo sanar el alma y la vida de la multitud. Quizás tú eres también parte de esa multitud, como también yo. Necesitamos que el Señor nos sane el alma. Y vemos ahí que también este milagro va a ser también un espejo de cómo estamos nosotros en la vida. Empecemos por esto. Nos preguntamos, y quizás el mismo Marco plantea al Señor Jesucristo, no en el texto central ahí en 14, en el capítulo 14, no, que Él no vino para ser servido, sino vino para servir y dar la vida por muchos, en rescate por muchos. Planteando de eso tenemos la idea de cuál era la actitud del siervo, ¿no? El siervo que se ciñe en la toalla, que comienza quizás en la disposición de la mesa pascual por quien le iba a traicionar, comienza por el mismo Judas, también sigue por cada uno de los que está ahí. Y esto nos da también un poco más de que el siervo sufriente no tenía tanto como para decir que como para hacer. Y muchas veces vemos en este liderazgo nuevo y moderno que todos estamos preocupados por lo que la gente piensa. Hemos entrado en una línea muy fina. Colgamos una foto, subimos un video y estamos esperando a ver lo que la gente piensa, si esto va a explotar o no va a explotar, si la gente nos va a seguir, si realmente, cuál es la imagen que damos. Cuidado porque esto es muy peligroso. Es muy peligroso porque estás pendiente de lo que la gente piensa, lo que la gente dice. Al final y al cabo, la obra la hace el Señor. Por eso muchas veces en un mundo que sufre, en un mundo que realmente tiene necesidades, como decía alguien, lo que necesitamos es miembros de iglesia no como espectadores, sino como participantes. No necesitamos celebridades para calmar la necesidad del mundo, sino necesitamos siervos. Creo que hemos entrado en otra línea también, y a modo de introducción, es que hemos comenzado a discutir el Evangelio, ¿no? El Evangelio es un motivo de discusión o debate, grandes convenciones hablando de cuál es el Evangelio puro o cuándo es el Evangelio verdadero, y nos pasamos horas, y la hora muy avanzada no está en lo que enseñamos, sino en lo que nosotros creemos. Nos dividimos por un sistema, cuando la gente se muere, cuando la gente necesita. Hace pocos días pasó a la presencia del Señor dos grandes hombres, de los que quiero mencionar a través de este mensaje. Rabí Zacarías, un teólogo, un pensador, un evangelista extraordinario. Ya lo vamos a mencionar. Otro era Paul Bubar, el hombre que comenzó dentro del ministerio de Palabra de Vida, el ministerio de los clubes bíblicos, alcanzando al joven con la pasión evangelística, discipulándolos, proyectándolos al mundo. Un hombre que en su liderazgo abrió más de 20 países a través de Palabra de Vida. Y el año pasado, antes de llegar aquí y asumir este nuevo servicio que el Señor nos ha dado como familia, él me decía, sueña sueños grandes,
porque Dios es un Dios grande. Pero también en su email, en el año pasado, también decía esto, porque Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amigos, no estamos para debatir el Evangelio, para discutirlo, estamos para anunciarlo, porque la obra la hace el Señor. ¿Por qué entonces tenemos un liderazgo de canastas vacías? Hemos visto líderes a través del mundo en muchas épocas, de muchas maneras, de muchas formas. ¿Por qué seguimos teniendo las canastas vacías? Yo pienso que así como en la vida de los nuestra, como en la vida de los discípulos, hay algo que marca fundamentalmente el liderazgo de cada uno de nosotros. Y vamos a ver dos aspectos de esto. ¿Sabes qué? Es el carácter. Alguien lo definió así, carácter. Es realmente si vale la pena pasar tiempo contigo. Si lo que vas a decir, si lo que vives es tan determinante para que otro pierda o invierta el tiempo contigo. Amados míos, yo recuerdo muy bien a mi madre, una mujer italiana que estaba desesperada con sus 2 hijos porque no tenían solución y aparecen 2 líderes cristianos en la puerta de casa a golpear la puerta. A veces uno se pregunta, ¿valía la pena que mi madre perdiese tiempo, gastase tiempo para darle sus 2 hijos a estos 2 líderes? Que le habían dicho que le iban a llevar su hijo al mejor campamento del mundo y que iba a pasar la mejor semana de su vida. ¿Vale la pena pasar tiempo contigo? ¿Vale la pena gastar tiempo contigo? El liderazgo está marcado en estos versículos por el carácter. Mira, si yo puedo ver esto, te decía que tuvieras en cuenta la palabra grupos, la palabra enseñanza, la palabra hierba verde, la disposición, la oración del Hijo. Pero me gustaría en este momento pensar en esto, antes de meternos en el tema. Piensa en esto. El milagro que va a hacer el Señor no es tanto para la multitud como para los discípulos. Recuerda algo, si tú piensas en la tumba vacía, el Señor no tenía prisas, el Señor no tenía urgencias para resucitar de entre los muertos. Pero la tumba se abrió, los elementos fúnebres estaban de manera ordenada. La tumba se abrió no para dejar salir al Señor, sino para dejar entrar a los discípulos. ¿Sabes? Cuando pienso en capítulo 14 de Éxodo, digo, bueno, el pueblo tenía que pasar al otro lado, el faraón de atrás, el pueblo murmurando y el mar cerrado. Siempre digo que el mar se abrió por la promesa hecha a José, porque los huesos de José estaban ahí y tenían que ir a la tierra prometida. Dios es un Dios de promesas. ¿Sabes? Cuando pienso en este milagro, pienso que los grupos, y vamos a ver, y que el milagro fueron para los discípulos. Porque si ellos no entendían que es el Señor que llena la canasta, jamás hubiesen transformado el mundo. Jamás hubiesen transformado el mundo. Amados míos, déjame pensar en 2 aspectos, en 2 tipos de canastas en esta mañana. Vamos a ir rápido. Primero, las canastas de los discípulos son el carácter de un liderazgo con problemas de fondo. Pero las canastas que llena el Señor son del liderazgo que confía en el milagro de la provisión. 2 tipos de canastas. Quizás tú estás sosteniendo tus propias canastas, unas canastas en el servicio al Señor, en la iglesia del Señor, como embajador del Señor, pero ves que no pasa nada, porque las canastas están vacías. Vacías porque hay un problema de carácter, hay un problema de fondo. Si recuerdas el capítulo 17 de Juan, cuando el Señor plantea en esa oración, no solo ora por Él para poder dar vida eterna, sino que ora también por los discípulos para que los guarde del mal, pero para que la palabra pueda llegar a nosotros. Ora por Él, ora por ellos y ora por nosotros. Fíjate que la oración del Señor está centrada en la moral de la iglesia, para que tú y yo somos uno, ellos también sean uno. Ese uno habla de la moral de la iglesia. Si no, los demás no pueden creer. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, hablamos de algo visible. Lo que hacemos es transparenciar, reflejar el carácter del mismo Cristo, el amor, la paz, el gozo, la templanza. Todo eso es parte del carácter del Señor. ¿Cómo están tus canastas, querido amigo? Mira, en el versículo, terminábamos en el versículo la semana pasada, 35, 36, cuando ellos, dice, despídelos,
Vemos cómo racionalizaron el problema y cómo resignaron al poder de Dios. Pero hoy en estas canastas, ¿qué es lo que había en las canastas de los discípulos? Para decir tremenda barbaridad. Fíjate en el versículo 37, respondiendo, Él les dijo, darles vosotros de comer. Y ellos le dijeron que vayamos y compremos por 200 denarios y les demos de comer. Y Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Pero el carácter de este liderazgo de canastas vacías radica en la insensibilidad a lo que los rodea, radica en la impaciencia con lo que les rodea, radica en la ineficacia con lo que los rodea. Hay tres cosas que tienen dentro de estas canastas. Hay un problema de fondo en nuestro liderazgo. Demasiadas celebridades para un mundo que grita desesperadamente por ayuda. Somos todos pecadores, te vas al infierno, huyan, como decía Charles Spurgeon, ¿huyan de qué? ¿Pecadores de qué? La vida nos ha llevado con mi familia a vivir en diferentes contextos sociales y de pensamientos, de estructuras mentales. Cuando salimos de aquí, de Latinoamérica, salimos con un contexto de personas donde el concepto de Dios existe, donde la gente cree en alguna cosa, en la Virgen, el Santo, en los Manos Santas. Cuando fuimos a Portugal, quizás el contexto ahí era un contexto mucho más católico europeo, con todo lo que eso implica y con la complejidad que eso tiene. Cuando nos pasamos a España, ya entendí que predicábamos a personas que tenías que partir de la base de que no tenían a Dios. El concepto de Dios no existía. Entonces, vos podías pararte y decir en una plaza, son todos pecadores. Seguramente eras un loco que nunca ibas a tener éxito. Pero quizás podría tener otra perspectiva y decir, bueno, pero Dios te mandó a predicar el Evangelio a los pecadores. Yo creo que es más fácil cuando tú quieres llegar con el Evangelio a alguien, preguntarle cómo está. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Sabes? La mañana jamás alcanzará la noche hasta que un corazón se rompa, decía en algunos de sus libros Rabí Zacarías. Nunca la mañana alcanzará la noche hasta que un corazón se rompa. Y el Evangelio funciona. Por eso tenés que preguntarte cómo están tus canastas. He visto jóvenes ateos llegar al Señor Jesucristo. He visto jóvenes agnósticos solo poniéndote al lado, solo interesándote por la familia de ellos, porque siempre hay alguien que le duele en la familia el corazón. No le preguntes, muchas veces somos incongruentes, ¿no? Ridículos en nuestras formas de presentar al Señor de la gracia. Es como cuando un chico va en bicicleta y se cae y se pega con la cara en el medio del cemento y le preguntamos, ¿te caíste? ¿Qué le vas a preguntar a un pecador? Si le duele algo, le duele todo. Lo que él no entiende, dice la Escritura, son las cosas que son del Espíritu de Dios porque es natural. Si Dios no lo trae a fe, pero te tiene a ti, tiene a ti con el Evangelio, por eso no te avergüences del Evangelio, porque es poder, es Dios quien hace la obra, es Dios quien transforma, amigo. Y lo hace a pesar de nosotros. ¿Sabes por qué digo a pesar de nosotros? Porque nosotros somos vasos de barro, somos canastas de mimbres de pobre. Eso era la constitución de esta canasta, una canasta de mimbres de pobre, que iba a contener el mayor de los milagros del Dios que bendice y de que emana su bendición y constantemente Él llena las canastas. Pero no podía llenar las canastas de sus propios discípulos. No puede muchas veces el Señor llenar las canastas de tu vida y de la mía. ¿Por qué? Porque somos insensibles a lo que nos rodea, somos insensibles a las personas. Queremos arreglarlo todo en una agenda. Lo arreglamos el martes en la reunión de oración estudio, lo arreglamos el domingo. La vida no se arregla en una agenda. La vida se arregla a las manos del Señor. Cuando tú pones, como hizo Andrés, y bien que lo pinta Juan, trae Él lo que la gente tenía. A un muchachito con un corazón abierto, 5 panes y 2 pececitos.
Todo va a sobrar en las manos del Señor, pero en tus manos y en las mías siempre el problema es un problema de fondo, es un problema de carácter. Decía Warren Wiersbe en algunos de sus grandes libros, practica la iglesia lo que predica. Amigos, el problema no es de la iglesia en términos de concepto. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia es la embajada de Dios en la tierra. Dios mandó una línea. Dios se quiso hacer visible, mandó su iglesia a la tierra. Y en tu iglesia tú eres una embajada con embajadores. El problema no es el problema de la embajada. El problema no es el problema del programa de Dios, la iglesia del Señor. Es un programa perfecto. El problema está en los embajadores, en cómo representamos ese carácter moral que el Señor propuso en Juan capítulo 17. Ese es nuestro problema. Está en los embajadores, en cómo representamos lo eterno, en cómo llevamos el alimento de la provisión de Dios. Por eso en la primera canasta, el mayor de los aspectos es que era una canasta con un liderazgo con problemas de carácter. Y la primera cosa que podemos ver en ese problema de carácter es la insensibilidad. La noche es avanzada, es tarde, mucha hora, demasiado. La otra cosa que dicen es que se puede ver en esa canasta de vacía es la impaciencia. No había panes ni peces, había impaciencia. Se nos hace tarde, tenemos que descansar. ¿Cómo el mundo se va a sanar si lo único que necesita el mundo de ti, querido amigo, es que preguntes cómo estás, en qué te puedo ayudar? Pasas todo el tiempo pensando que nadie te visita, que nadie te llama. Hazlo primero. Toma tú la primera decisión. ¿Sabes por qué? Porque Él no vino para ser servido, sino para servir. El mayor ejemplo que te va a sostener en la vida, querido amigo, es el ejemplo del siervo sufriente, que nos va a dar una gran lección de cómo nuestras canastas tienen que estar. Hay grandes celebridades en estos días. Hay gente que moviliza, gente que conmueve, pero hay poca gente que transforma. Tenemos estadios llenos, pero tenemos poca transformación. Porque aún con el estadio lleno y con seguidores insensibles, el milagro lo sigue siendo el Señor. No son todos los seguidores que tenés en el Face o en las redes sociales. El milagro lo sigue haciendo el Señor. No hay ningún líder sobre la tierra que haya transformado el corazón de nadie. Lo único que muchas veces llevamos nosotros es esperanza o amargura a otros. Pero la transformación completa, integral de una persona la hace el Señor. Ese es el evangelio que anunciamos. No nos anunciamos a nosotros mismos con palabras humanas, sino con el evangelio que es noticia de los ángeles, que Jesús vino al mundo para salvar al mundo. Y este es el Evangelio de Marcos, que comienza con una inmediatez extraordinaria, solo en el primer versículo bíblico que vemos aquí, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, el siervo sufriente, el Mesías entre nosotros, el que iba a resucitar entre los muertos, el que iba a vencer la muerte. Ese es el siervo sufriente, que nos enseñó a cómo darle de comer a la multitud. ¿Todavía tienes las canastas vacías? Es interesante pensar muchas veces que el problema que tiene la multitud es la falta de carácter muchas veces en el liderazgo, no es la falta de comida. Y te lo quiero demostrar a través de acá de algunos versículos bíblicos que tenemos. Pero en uno de sus libros, déjame leerte esto, cómo el pensador y evangelista, ya con el Señor desde ayer, Ravi Zacharias, en uno de sus libros, ¿puede el hombre vivir sin Dios? No. El hombre puede vivir sin tu liderazgo. El hombre puede vivir sin tu elocuencia, pero sin Dios no. Dice él en uno de sus libros, si Dios está muerto, entonces alguien tiene que tomar su lugar, decía una escritora que mencionaba a Ravi Zacharias en este libro, atea, que todo lo basaba en la razón.
Recuerda que la razón es el peor de los razonamientos. La razón te divorcia porque frente a un juez, el hombre, el cónyuge, se divorcia porque uno tiene razón y el otro tiene razón. La idea es descansar en la verdad, no en la razón. Pero esta mujer planteaba esto. Esta escritora lo basaba todo en la razón y en uno de sus libros decía: cuán reconocible y cuán familiar para nosotros es el hombre tan bellamente retratado por esta escritora, que confrontado incluso con Cristo se aleja para apoyarse en el juicio de su propia conciencia y escuchar la voz de su propia razón. Es tarde, la noche está avanzada, despídelos. Este hombre está entre nosotros, es el hombre que presenta a la sociedad libre, independiente, bello, poderoso y hasta moral, responsable y valiente, el héroe de tantas novelas y libros de filosofía moral. El conocimiento es un amigo mortífero cuando nadie pone las reglas. Todos tienen razón, pero nadie tiene moral. El destino de toda la humanidad está en manos entonces de necios. Y dijo el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Es una verdad o una conveniencia? No use mucho la razón, mi querido amigo. Es una conveniencia. Es una conveniencia ser necio. En una sociedad sin Dios, es su gente joven la que paga un precio alto. Estoy compartiendo aquí con amados amigos, mientras estoy hablando con ustedes, que se esfuerzan a través de los programas de clubes bíblicos, comunidad joven, de llevar un mensaje puro, dinámico, basado en el Señor Jesucristo. ¿Sabes? A través de las estadísticas vamos viendo siempre cómo es que los que pagan el precio alto de un liderazgo de canastas vacías es la juventud. Y vemos cómo la juventud es moldeada y modelada a través de liderazgos elocuentes, bellos, bien presentables, pero carentes de la provisión de Dios. Son liderazgos con canastas vacías, porque el problema es de fondo. Están más preocupados por ellos mismos que lo que necesita la multitud. Son insensibles, son impacientes. A ver si tienen más seguidores o menos seguidores. Muchos de ellos acaban por suicidarse. No soportan la presión de ser más famosos que el Creador. Nunca va a pasar eso. Nunca, nunca. No te engañes, querido amigo. Decía también en este libro Rabí Zaccaria, pero cuando oyes, estado de emergencia, francotirador mata 10, las tropas se dispersan, la gente saquea los supermercados, una bomba vuela a una escuela. No es más que el sonido del fracaso de la razón del hombre que dice: no necesitamos de Dios. Amados míos, seguimos pensando entonces en esa frase: nunca la mañana alcanzó la noche sin que se rompa algún corazón. La gente está no esperando un liderazgo insensible, impaciente, ineficaz, sino la gente está esperando un liderazgo con las canastas llenas de Dios. Porque las canastas llenas de Dios son el carácter de un liderazgo que confía en el milagro, en la provisión de Dios. Avancemos en esto para decir que en esta canasta o en estas canastas no hay insensibilidad, no hay impaciencia, no hay ineficacia. Hay grandes lecciones. ¿Recuerdas el texto bíblico que el Señor dice aquí mismo en el versículo 35, cuando ya era muy avanzada la hora? Fíjate antes en el versículo 34, dice que comenzó a enseñarles muchas cosas, le enseñó por largas horas, las horas se habían extendido. Ahora, yo no encuentro en esta historia bíblica, no encuentro en este milagro a nadie de la multitud que se esté quejando por tantas horas de enseñanza. No hay ninguno que se queja. Los únicos que se quejan son los líderes que iban a transformar el mundo. Que tienen un problema de carácter, que tenían un problema de fondo.
No hay nadie en la multitud que se queje, porque nadie en la multitud se va a quejar cuando le preguntas, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Nadie se va a quejar por eso. Siempre habrá un corazón roto que te está esperando. Amigos míos, vamos a enfrentar una de las grandes lecciones en este tipo de liderazgo de canastas llenas. Dice la palabra de Dios, ahí en el versículo 39, y le mandó que hiciesen recostar a todos en grupos sobre la hierba verde. Alguien dice que ahí, de la manera y la disposición de los grupos. La palabra grupos es una palabra interesante. Recuerda que te dije de poder ver o tener en mente la palabra grupo. La palabra grupos es la palabra symposium, que viene también de la palabra latín convivencia, convivium. Si viene una convivencia, la palabra simposio también es una dinámica pedagógica. Nosotros usamos muchas veces el panel, muchas veces usamos otro tipo de dinámicas de grupos cuando trabajamos o cuando enseñamos a través de la pedagogía o de la andragogía, enseñando a niños, enseñando a adultos. Lo que el Señor va a usar es un recurso, por decirlo así, pedagógico, como era que la gente se siente en simposio, que era un grupo abierto y recostado en la hierba verde. Alguien dijo así, dice, eran como racimos, y como lo dispone también aquí el texto bíblico, quizás con un poco la impronta de Pedro en la vida de Marco, eran como racimos o como, mejor dicho, ramos de flores dispersas por toda la hierba verde, de manera ordenada, recostada, eran como ramos de flores multicolor. Este cuadro es precioso. Ahora, piensa en algo más. Yo te dije que pensáramos en la palabra grupos, también que pensáramos en la disposición de cómo estaban. Pero hay una cosa interesante que me llama poderosamente la atención y que aquí entra claramente el Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. Hay dos cosas que necesita una oveja: agua, pasto o hierba para recostarse. Amigos, la disposición de la multitud en grupos de 50 o en grupos de 100 hablaba de orden, pero hablaba de satisfacción. Las canastas de un liderazgo, las canastas que el Señor llena, hablan también del carácter de un liderazgo que tiene la provisión de Dios. Podemos ver a la multitud recostada, satisfecha, como una oveja que ha bebido y ha comido, donde no hay quejas, donde solo hay admiración. Vuelvo a decirte, el milagro en lo personal, veo, y es una opinión personal, no es tanto para la multitud como sí para los discípulos. ¿Sabes por qué? Porque el grupo o el simposio da la idea de un grupo abierto, de un grupo en U, de una disposición de estado de felicidad, de fraternidad. Pero otra de las cosas importantes que quiero ver a través de este texto es que los que van a entrar dentro de los grupos son los propios discípulos. Hasta hace poco con las canastas vacías, ahora con las canastas llenas de la provisión de Dios. Están aprendiendo una lección increíble. El Señor les permite entrar dentro del grupo porque ellos mismos van a procesar una enseñanza en la práctica. Les va a cambiar la moral y la perspectiva completamente de que no son ellos los que alimentan la multitud, sino es el Señor que alimenta a la multitud. Que nosotros somos parte de esta bendición de llegar al corazón de la gente con ¿qué necesitas? ¿Quieres más? ¿En qué puedo ayudarte? Pero llevas la provisión del Señor. Es interesante pensar en este salmo. Qué maravillosa es la lección que podemos aprender a través de este tipo de liderazgo con canastas que llena el Señor. La primera lección es la lección de amar a la multitud con la palabra de Dios. Cuánto amo yo tu ley. Dales la palabra
Muchas veces no tienes otra cosa para darle que la palabra de Dios. Ella es la que transforma el alma, la que penetra el alma, la que cambia el sentido de las cosas. Es la que confronta, predica la palabra. No te esfuerces a ver si eres más o menos elocuente. Conoce tu Biblia. No te transformes en un discursante, en un simple coaching que dice cosas motivacionales. Levanta en alto la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que transforma el corazón de la gente. Deja de escucharte a ti mismo. Hay gente que le gusta escucharse a sí mismo. Deja que la gente escuche al siervo sufriente, porque el siervo sufriente se para en el medio de ese grupo de personas y les va a dar lo que necesitan, la palabra de Dios. Esta es la primera lección que aprendemos. La segunda lección no solo es amar la multitud con la palabra de Dios, sino es apacentar la multitud con el poder de Dios. Y ahí podemos ver la figura clara del Salmo 23, cuando dice: Jehová mi pastor, nada me faltará, y en lugares delicados pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande yo en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amigos míos, las canastas vacías hablan de un problema de carácter en el liderazgo, pero las canastas llenas de la provisión de Dios hablan de canastas de un liderazgo que Dios ha bendecido. ¿Cómo están tus canastas? ¿Cómo están tus 5 panes y 2 peces? ¿Sabes? Llévalos delante del Señor y ponte delante del Altísimo. Ponte delante del Hijo de Dios y pide al Señor que pueda bendecir tu ministerio, tu vida, tu familia. Dios va a hacer mucho más cosas de lo que pensaste e imaginaste. ¿Sabes por qué? Porque al fin y al cabo, la gran lección que aprendemos es de amar la multitud con la palabra de Dios, es de apacentar la multitud con el poder de Dios, pero también la lección de alimentar la multitud con la provisión de Dios. Terminamos. Dice la Escritura que después que el Señor comenzó a orar, emanaba de él la bendición. Sobraron 12 canastas para 12 discípulos quizás. 12 enseñanzas, grandes enseñanzas. ¿Cómo están tus canastas hoy? Podemos decir que cada milagro que Dios va a hacer en la transformación de personas, Él quiere que tú seas participante de su poder transformador como obrero, como siervo del Señor, que no tiene de qué avergonzarse, que sabe lo que cree y lo que ha creído, pero que traza bien la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios fue trazado primero para que la oveja tenga satisfacción. ¿Cómo están tus canastas? Tus canastas siempre estarán llenas de la provisión y tendrás mucho para dar, amigo. Concéntrate en lo que tienes y descansa en lo que no tienes. Que Dios pueda bendecirte en esta mañana y que estas lecciones de amar la multitud con el poder de Dios, con la palabra de Dios, con la provisión de Dios, sean lo que realmente te haga descansar el alma. Que Dios te bendiga y tengas una hermosa mañana junto a los tuyos.